Hola a todos, esto es Visión Matemática, yo soy el profesor Marcelo Peralta y en el día de hoy vamos a presentar la potenciación de números racionales. Vamos a recordar lo siguiente: si yo quería calcular una potencia en números enteros, como la que muestro en ejercicio, tenemos que la base es 2 y el exponente es 4, y por definición nosotros lo que hacemos es desarrollar y multiplicar la base tantas veces como indique el exponente. En este caso yo voy a hacer 2 por 2 por 2 por 2. Si efectuamos esa multiplicación sucesiva de 2, hacemos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. En conclusión, 2 a la cuarta nos da 16. Ahora bien, sabemos que la potenciación en números enteros se fija también a través de valores negativos, que en ese caso iban a afectar a la base y no al exponente. Por ejemplo, si yo tengo menos 2 a la cuarta y si yo tengo menos 2 al cubo. Teníamos que, si yo hago menos 2 a la cuarta, esto nos queda de la siguiente manera. Multiplicamos 4 veces por menos 2 y hacemos, ya sabemos que 4 veces multiplicado por 2 es 16, y por regla de signo esto va a ser negativo por negativo positivo, positivo por negativo negativo y negativo por negativo positivo. Y básicamente desarrollamos la regla práctica al decir que base negativa, exponente par, el resultado iba a ser positivo. Y lo mismo dijimos que si la base era negativa y el exponente un valor impar, el resultado iba a ser de forma negativa. Recordemos por qué se da esa regla. Si yo multiplico reiteradamente por menos 2, vamos a tener que 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Menos por menos es más por menos es menos. Por lo cual la regla es veraz. Ahora nos ubicamos en un nuevo conjunto numérico que son los números racionales. Y vamos a tener, en este caso, por ejemplo, un medio elevado a la cuarta. En este caso, por definición, lo que voy a hacer es multiplicar la base tantas veces como indica el exponente. Entonces efectuamos un medio por un medio, por un medio, por un medio. Si multiplicamos, tal como sabemos, la multiplicación en números racionales es numerador con numerador, denominador con denominador, vamos a tener que 1 por 1 es 1, por 1 1 y por 1 de vuelta es 1. Sobre esto ya lo hicimos arriba y eso nos da 16. Por lo tanto, hacer un medio a la cuarta es 1/16. ¿Sí? Una aclaración que ya voy a hacer. Cuando nosotros hagamos la potencia de números racionales, más allá si el valor es positivo o negativo, siempre tiene que estar expresado entre paréntesis, ¿sí? Ya que si yo tengo 2 elevado a la 3, yo no puedo expresar la siguiente forma. ¿Por qué? Porque acá estaría diciendo que es 2 al cubo y no está afectando al 3. Entonces, siempre tiene que estar entre paréntesis. O siempre lo deben encontrar en paréntesis. Porque de esta forma, ¿sí?, uno lleva a pensar que es el 2 el que está elevado a la 3 y no 3 elevado a la 3. Esto es un error, ¿sí? Esto no indica potencia de números racionales. Bien, ahora veamos. Si yo tengo un medio negativo elevado a la cuarta y un medio negativo elevado al cubo. Si desarrollamos esta potencia, vamos a tener un medio negativo por un medio negativo
por un medio negativo por un medio negativo. Ya sabemos que multiplicar todo por un medio es 1/16, o sea que para no hacer la cuenta de vuelta, nuevamente ya nos basamos en lo que hicimos. Si ahora aplicamos regla de signo, menos por menos es más por menos es menos por menos es más. Por ende, el resultado es positivo. Por lo tanto, seguimos sosteniendo que toda base negativa elevada a exponente par, el resultado es positivo. Y ahora veamos si la base es negativa elevado a exponente impar. Esto nos queda. Sabemos que 1 por 1 por 1 es 1 y 2 por 2 por 2 es 8. Si aplico regla de signo, menos por menos es más por menos es menos. Por lo tanto, seguimos sosteniendo que la base negativa elevada a exponente impar da como resultado un valor negativo. Bien, y esto es lo que llamamos cálculo de una potencia por definición de potencia de números racionales. ¿Sí? Ahora bien, esta no es la única forma de calcular una potencia. La otra forma de calcular una potencia dentro del conjunto numérico de los números racionales es aplicando la propiedad distributiva de la potencia respecto a la división. Vamos a poner cálculo de una potencia por propiedad distributiva de la potencia respecto a la división. Bien, que esto básicamente es de la siguiente manera. Voy a hacer el recuadro para que no surjan inconvenientes. Y bueno, lo que vamos a hacer es, si yo tengo un medio elevado al cubo, yo lo que puedo hacer al aplicar la propiedad distributiva de la potencia respecto a la división es hacer 1 al cubo sobre 2 al cubo. Desarrollo la potencia de arriba, que actúa, o sea, del numerador. Desarrollo la potencia del denominador y vamos a llegar a que esto es un octavo. ¿Sí? Entonces, esta sería la otra forma de calcular la potencia en números racionales. Aplicando la definición y aplicando la propiedad distributiva. Bueno, ahora vamos a continuar con los casos particulares que tiene la potencia en general, ¿no? Vamos a recordar, a ver si sigue siendo esto en la potencia de números racionales. Si yo tengo un medio elevado a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Si yo tengo un medio elevado a la 1, todo número elevado a la 1, o que tiene exponente cuyo valor es 1, da como resultado el valor de la base. Y ahora se va a sumar un nuevo caso particular, que es cuando el exponente sea un valor negativo, como es el caso que el exponente es menos 1. Lo que vamos a hacer en este caso es invertir la base, lo que se llama invertir la base. ¿Qué es invertir la base? Que lo que es numerador pasa a ser denominador y lo que es denominador pasa a ser numerador. Y en este caso nos va a quedar 2 sobre 1, perdón. Y eso
esa conversión, esa inversión que hacemos de la base, transforma el exponente negativo en un exponente positivo. Sabemos que 2 sobre 1 es 2, por lo cual esto ya carece de sentido y lo vamos a expresar como 2 a la 1. Y 2 a la 1, todo número elevado a la 1 da como resultado el valor de la base. Por lo tanto, el resultado es 2. Ahora, vamos a ver cálculo de la potencia de exponente negativo. Si yo tengo 3 medios elevado a la menos 2, justamente voy a utilizar el caso particular que acabamos de ver. Ese exponente negativo, por definición de la potencia, no se puede calcular, ¿sí? Tiene que ser un número natural y por ende lo que vamos a hacer es invertir la base, ¿sí? Para invertir la base, lo que hacemos es denominador pasa a ser numerador, numerador pasa a ser denominador. Entonces nos queda 2 tercios elevado al cuadrado. Inmediatamente que yo hago ese cambio de valores en la base, paso a tener un exponente positivo. Desarrollo esta potencia, si desarrollamos esa potencia, nos queda como resultado 4/9. Y esa es la manera de calcular una potencia de exponente negativo. Yo acá lo hice mentalmente, ustedes pueden aplicar la definición o la propiedad distributiva, eso queda a criterio del estudiantado. Bueno, básicamente esto es la potencia en números racionales. Por último, y para ya culminar con lo que es potencia de números racionales, vamos a dar las definiciones adecuadas dentro de este conjunto numérico. Bien, vamos a decir definición simbólica. Si yo tengo A sobre B elevado a la n, vamos a hacer A sobre B por A sobre B por A sobre B tantas veces como indique el exponente. Y en este caso, A pertenece a los enteros, B pertenece a los enteros y n pertenece a los enteros. ¿Sí? Por lo que acabamos de ver. Si, y aclaramos, si n es negativo, entonces A sobre B elevado a la menos n es igual a B sobre A elevado a la n. Y por ende, entonces, hacemos que B sobre A a la n es igual a B sobre A por B sobre A por B sobre A tantas veces como indique el exponente o el valor absoluto de menos n. Y eso es lo que se llama definición simbólica de una potencia. Esto fue potencia, mejor dicho, de números racionales. Esto se llama visión matemática. No se olviden las recomendaciones, cuidémonos entre todos, que de esto salimos todos. Un abrazo grande, nos vemos, hasta luego.